para María Jimena y para mí es realmente un honor estar aquí. Y no sé, bueno, algunos de ustedes tal vez me conocieron en una charla que hicimos en Bilbao. María Jimena y yo hemos venido trabajando durante los últimos 20 y pico de años, no entramos en detalle. Cada vez un año más. Trabajamos la enseñanza para la comprensión, de verdad hace varios años. Hemos sido instructoras de los cursos en línea que ofrece Wide World y también hemos participado en todos los cursos de verano que ofrece el Project Zero allá en Harvard. ¿Cuántos de ustedes estuvieron conmigo en Bilbao? Ah, qué bien, no fue mucha la gente. Ustedes no me conocen. Bueno, yo soy Patricia León, ella es María Jimena Barrera. Vamos a comenzar contándoles qué es Project Zero y dónde provienen las ideas, porque no podemos ganar gracias con avemarías ajenas. Las ideas no son nuestras, salen de los investigadores de Project Zero y hemos estado nosotros trabajando esas ideas, algunas de esas ideas, hace más de 20 años en realidad. Project Zero es una organización de investigadores en educación que forma parte de la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard. Ni es un proyecto ni está en cero. Comenzó en 1967 cuando un famoso filósofo, Nelson Goodman, filósofo allá de Harvard, tenía una gran inquietud, tenía una gran preocupación. Él quería saber cuál era la función de las artes en la escuela. Cómo a través de las artes se creaban sistemas simbólicos. Cómo a través de las artes se desarrollaba el pensamiento. Entonces, como gran gurú de una gran universidad, cuando tiene una gran inquietud, busca a grandes estudiantes de postdoctorado o de doctorado para que haga todo el trabajo de campo. Pues eso mismo hizo Nelson Goodman y se asesoró de dos personajes de los cuales ustedes conocen. Si quieres apaguemos un poquito para que se vean mejor el PowerPoint, ¿ok? Que fueron Howard Gardner y David Perkins. Howard Gardner, muy conocido por su teoría de las inteligencias múltiples y ahora hace un año que recibió su premio del Príncipe de Asturias. En esa época eran un poco más jóvenes y bellos. Howard Gardner era estudiante de postdoctorado en Harvard en psicología cognitiva y David Perkins estaba haciendo su doctorado o postdoctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT, sobre inteligencia artificial. Cuando ellos empezaron a investigar acerca del arte en la educación, se dieron cuenta que desgraciadamente estaban como en cero, empezaban de cero y por eso el nombre de Proyecto Cero. Durante los primeros 20 años, Howard Gardner y David Perkins fueron los coordinadores del Proyecto Cero, o sea, de este grupo de investigadores en educación. Y en el año 2000, Steve Seidel, quien también proviene de las artes, y digo también porque aunque Gardner y Perkins no son artistas, son amantes de las artes, el uno por el lado de la música, el otro por el lado de la poesía, de la pintura, etcétera, etcétera. Steve Seidel proviene es dramaturgo, había estudiado drama. Él se le reconoce en este momento por todo el trabajo que ha hecho sobre protocolos, sobre cómo observar el trabajo de los estudiantes para llegar realmente a conocer al estudiante y para que el docente tome conciencia de cómo lo está haciendo y qué también lo está haciendo. Él dice que observar el trabajo de los estudiantes no es para dar una nota. Realmente un buen trabajo de un estudiante le sirve al docente para ver cómo está pensando el estudiante, qué está comprendiendo, qué falta por comprender y me da a mí también como ciertas ideas o luces por dónde debo coger o qué camino debo tomar para llegarle más al estudiante. Steve Seidel renunció como coordinador, pero sigue en Proyecto Cero y hoy en día es Shari Tishman. Shari Tishman también está metida en todo lo de las artes y ella se le conoce muy bien en Project Zero por el trabajo que ha desarrollado
con museos, cómo el museo sirve como medio educativo. ¿Okay? Hoy en día, como digo, no es solamente un proyecto, hay más o menos 5 o 6 líneas de investigación, los cuales le voy a pedir a mi colega que se los cuente. Entonces, como se han dado cuenta, el Proyecto Cero ni es un proyecto ni está en cero, porque durante los 45 años que han estado trabajando, estos investigadores han orientado su trabajo no solamente en las artes, que es una de las primeras líneas de investigación, y no solamente para aprender de las artes, sino cómo desde las diferentes disciplinas podemos aprender a través de las artes. Una de las líneas en donde nosotras hemos estado mucho más involucradas es en el trabajo de la enseñanza para la comprensión y la valoración que apoya el proceso de comprensión. Esta línea, como les digo, se ha trabajado durante muchos años y en el último instituto de verano, lo que han hecho estos investigadores es como tratar de reorientar por dónde va la idea en torno al desarrollo de la comprensión y han unido todas las investigaciones que se han dado alrededor de las inteligencias múltiples y precisamente la han agrupado en la línea de comprensión. Porque una de las grandes preocupaciones que tiene Howard Gardner es que la inteligencia múltiple se vuelva el fin. Entonces, que ahora la idea es que en muchos lugares han creado preescolares que se llaman hasta Howard Gardner y que desarrollan las inteligencias múltiples. Ya le parece importantísimo. Sin embargo, él dice que estas inteligencias deben servir como un fin. ¿Para qué? Para desarrollar la comprensión no solamente del objeto de estudio, la comprensión de nosotros como seres que vivimos en sociedad. Es toda esta idea de las inteligencias múltiples ha tenido, como seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de estudiar, diversos proyectos que se han enfocado no solamente en preescolar, sino en primaria y en educación de adultos. En la línea de la enseñanza para la comprensión, lo que él ha intentado es que les permita a los maestros lograr, él dice que en últimas lo que se logran son 2 cosas. Una, tratar de llegar al mayor número de estudiantes, involucrarlos y motivarlos con el objeto de estudio. Que yo creo que uno como maestro sí se da cuenta que cuando está en un aula y tiene 35 o 40 estudiantes, o cuando uno está trabajando con colegas, uno sí se da cuenta que los muchachos procesan la información de diferentes formas. Como él era psicólogo, él le dijo, yo le dejo la responsabilidad a los maestros, porque realmente son los maestros los que le pueden encontrar sentido a su teoría. Esa es una de las razones que él dice que uno sí debe pensar que estas son como las 2 consecuencias de trabajar con la idea de las inteligencias múltiples. Y la segunda es que él dice que también muestra que todos aprendemos y le encontramos sentido al mundo de diferentes formas. Y eso realmente es también lo que nos está mostrando que todos comprendemos de diferentes maneras y que si estamos dispuestos a enfocar nuestro trabajo hacia la comprensión, entonces ahí sí vale la pena tratar de abrirle la puerta a los estudiantes para que se involucren. Porque lo peor que podría pasar es que como nosotros no tenemos mucho tiempo, porque en la escuela tenemos que hacer, en la institución educativa tenemos que hacer muchas cosas, ahora que nos digan que lo tenemos que enseñar de 8 maneras diferentes, ¿no? Entonces, él, como lo dice muchos, es trivializar un poco el concepto de pluralidad y de realmente desarrollar el talento de nuestros estudiantes. Entonces esta es como la segunda línea. La primera tiene que ver con las artes, como lo decíamos. La segunda tiene que ver con la enseñanza para la comprensión, el fin último de la comprensión, que de eso vamos a trabajar un poco más adelante. La tercera línea lleva más de 10 años. Yo creo que algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes han escuchado la idea de las rutinas de pensamiento o han trabajado con habilidades de pensamiento, rutinas de pensamiento? Pues esta línea inspirada también, bueno, hay muchos teóricos que han trabajado el desarrollo de habilidades de pensamiento. Hubo una cosa muy interesante que pasó en el Proyecto Cero hace como unos 10 años. Estaban desarrollando una investigación por allá en Australia
unos investigadores estaban enfocados en cómo crear culturas de pensamiento, otros investigadores estaban trabajando aquí en Europa, siempre se me olvida, en Suecia tal vez, y en Bruselas había otro proyecto que se llamaba el Proyecto con Inteligencia, y había otra institución por allá en Traverse City, Michigan, en Estados Unidos, interesada también en lo de la idea de las habilidades de pensamiento. Qué interesante, porque eran investigadores que estaban en el mismo piso allá en Boston y lo que fue interesante fue que descubrieron que para desarrollar el buen pensamiento no se necesita solamente tener la habilidad, porque yo puedo tener la habilidad pero nunca utilizarla. Entonces, que realmente para desarrollar el buen pensamiento es más un asunto de disposición. ¿Qué tanto estoy alerta a situaciones que requieren pensar? ¿Qué tanto soy curioso? Tengo una mente abierta. Pero como resulta que uno no puede enseñar una clase magistral de curiosidad y que presenten un test y me volví curioso, o me volví flexible, o me volví de mente abierta, porque una disposición no se puede enseñar directamente, ellos empezaron a pensar que lo que se necesitaba era un cambio cultural. Ellos denominan eso enculturación. Y responde a esa cita de Lev Vygotsky, que seguramente ustedes también lo han leído, de que los niños crecen en el ambiente intelectual que los rodea. Entonces la pregunta del millón es cómo nuestra aula realmente está fomentando una cultura que fomente la disposición. ¿Cómo hace uno cultura? ¿Cómo se crea cultura? A través de los mensajes, a través de los valores, a través de la forma como organizo el espacio. Si alguien viniera acá, esta es la forma de modelaje es: yo estoy aquí, yo les voy a contar a ustedes. Claro, este espacio no diría mucho de propiciar reflexiones para construir pensamiento, bueno, sí, un poco para dar información. Pero cuando estamos hablando del desafío de crear una cultura de pensamiento, tenemos que pensar en estos mensajes, en la forma como se organiza el espacio, en la forma como yo hago claras mis expectativas, no solamente acerca del trabajo que espero que los estudiantes hagan, sino del tipo de pensamiento que quiero fomentar. Entonces, cuando se dieron cuenta que era un asunto de disposición, encontraron la fuerza un poco en las rutinas de pensamiento. Y ojalá volver rutinario y volver la respuesta inmediata de diferentes tipos de pensamiento. Entonces, ellos dentro de esta investigación hablan de ciertas fuerzas culturales que se deben contemplar en el aula y de la importancia de diseñar actividades que involucren a los estudiantes, pero en forma pensante. Esta es la tercera línea de investigación que está trabajando el Proyecto Cero. Me quedan dos. La cuarta, a grandes rasgos, tiene que ver con el trabajo que hacen los líderes en las organizaciones. ¿Qué hace que una organización aprenda? ¿Qué tipo de estrategias debo utilizar para que las conversaciones que se den en la institución no sean conversaciones muchas veces de sordos? O cuando uno se reúne con sus equipos docentes, se gasta tanto tiempo discutiendo cuestiones bizantinas y tenemos muy poco tiempo para ponernos de acuerdo. Entonces aquí, dentro de esta línea se han trabajado mucho la idea de los protocolos, que son estructuras para organizar la conversación de tal manera que todo el mundo tenga algo que decir, que todo el mundo tenga la oportunidad de ser escuchado. Y esta también ha sido una forma de desarrollo profesional en los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo hacemos para que en la organización se den conversaciones inteligentes y se fomente la colaboración? Finalmente, ellos también han estado muy preocupados por toda la idea de las nuevas tecnologías y la educación para el siglo XXI, y especialmente ahora le están prestando mucha atención a todo lo que está sucediendo con cómo están aprendiendo los niños a través de Facebook, Twitter, lo de las redes sociales, y especialmente el componente ético de cómo se está manejando la información, cómo se está dando derechos de autor, etc. Entonces, esa es la última línea que involucra toda la revolución digital y todo lo que tiene que ver con el pensamiento y la comprensión interdisciplinaria. Esto a grandes rasgos son las últimas 5 líneas que han estado pensando y que continúan pensando. Y en últimas con 2 intereses. 1, seguir enfocado en la importancia de la comprensión. Y 2, que creo que esa fue, si quieres pasemos a la última, la idea que nos conectó a nosotros con los investigadores del Proyecto Cero, y es la pasión por cerrar la teoría con la práctica.
¿Qué dije? La teoría con la práctica. Hay que construir el puente y la brecha se cierra tendiendo un puente. Y eso yo creo que para Patricia y para mí fue como la primera idea que cuando estábamos en el colegio lidiando con problemas de evaluación sí nos ayudó. O sea, empezamos a oír que por allá estaba el señor Gardner y el señor Perkins pensando en una pedagogía para la comprensión. A nosotros en el colegio con esos problemas que teníamos en términos de la evaluación, ya Patricia seguro les contará la experiencia en el colegio, decíamos, pues no sabemos qué nos tenga que decir por allá el señor Howard Gardner, ni el señor, muy inteligentes y todo, y muy teóricos y muy chéveres, pero decíamos, como qué tanto nos puede decir de nuestra realidad en un colegio en Bogotá de escasos recursos económicos y otro, donde las situaciones realmente eran diferentes y pensábamos nosotros como maestros. Entonces, al comienzo tomamos cierta distancia de cómo se estaba dando esta investigación, pero nos ayudó mucho saber cómo fueron los orígenes y cómo fue la base teórica de esta investigación. Obviamente, estas personas, como buenos investigadores, ¿qué hicieron? Escogieron maestros, muy buenos maestros, de diferentes disciplinas, historia, ciencias, matemáticas, y durante más de 5 años sistematizaron la experiencia en las aulas. Se llevaron 3 preguntas. Cuando fueron a hacer la observación en el aula, le prestaron mucha atención a ver qué era lo que enseñaban esos maestros. ¿A qué le dedicaban el tiempo estos maestros? ¿Qué es lo que están decidiendo enseñar? La segunda, le prestaron mucha atención al tipo de actividades y de las cosas que les pedían a los niños hacer para entender ese concepto en particular. Y la tercera, le prestaron también mucha atención a saber cómo era que estos maestros le ayudaban al niño a valorar su trabajo y él también para saber en qué nivel de comprensión estaba avanzando. Con esas 3 preguntas y con la sistematización de este trabajo salieron a la luz 4 conceptos, que son los 4 conceptos del marco de la enseñanza para la comprensión, que en últimas, o sea, cuando ustedes lo vean y lo lean van a decir, eso no es nada nuevo. Nadie se inventó la rueda, ¿qué cosa novedosa están diciendo? Seguramente uno se conecta personalmente con eso porque lo que hace es hablar de la buena enseñanza, que es lo que hacen los buenos maestros. Estos 4 conceptos fueron los que crearon y los que hoy se conocen como el marco de la enseñanza para la comprensión. Entonces, esas son las 5 líneas y ese es como el contexto general de la investigación. Pero como hemos repetido mucho esto de la comprensión, vamos a ver qué es la comprensión. Y vamos a dejar de echar nosotras tanta carreta. Entonces, voy a dejar de echar carreta. Bueno, creo que tenemos que romper el hielo aquí. Yo me siento como ante un auditorio importantísimo, y es importantísimo, pero todos estamos en la misma guama. Tenemos 20,000 preguntas. ¿Cuántos directivos hay aquí? Pónganse de pie los directivos. Pónganse de pie. El cambio es difícil, ¿no? Inclusive pararnos nos cuesta. Varios directivos. ¿Profesores de preescolar hay aquí? Pónganse, ponte de pie. No desea que eso. Profesores de primaria. Bueno, bachillerato, secundaria, pónganse de pie. Se nos dificulta inclusive ponernos de pie, ¿no? Imagínense lo que es el cambio de pensamiento. Se nos dificulta más. Bueno, y ustedes que no se pararon para nada, ¿en qué están, profes? ¿Son profes? ¿Son de qué? ¿De qué, perdón? Formación. Por favor, pónganse de pie los profesores de formación profesional. Bueno, también me falta otra gente. Hay profesores ¿cómo se llaman? Consejeros o psicólogos, orientadores. ¿Hay orientadores? Y miramos a ver si otros se han levantado, ¿no? ¿Quién no se ha levantado? ¿Tú de qué eres? Magnífico. Pónganse de pie los estudiantes. Eso. ¿Estudiante de educación por casualidad? Perfecto. Ese fue mi pregrado, educación primaria. Muy bien. Ahora quiero, mis queridos profes y directores y estudiantes, que piensen en algo que creen que más o menos comprende. Digo que más o menos comprende porque gracias a Dios la comprensión total nunca se alcanza. Porque entre más comprendemos, más nos damos cuenta de lo que falta por comprender.
Entonces piensen en algo que más o menos comprende. Y puede ser tan concreto. ¿Qué fue lo que nos hizo esta señora? Unas verduras verdes que yo no conocía. ¿Cómo se llama? ¿Borraja? Puede ser tan complejo, tan concreto como preparar unas buenas borrajas, como las que nos comimos hoy, o tan teórico como las leyes de Newton. No importa. Pero algo que ustedes se sientan cómodos, que saben cómo hacerlo, que se pueden identificar, que lo disfrutan, etcétera. No sé. 1 minuto para que lo piensen. Pero en silencio, no es un pensamiento colaborativo, es un pensamiento individual. Ahorita van a compartir, pero mientras tanto silencio. Ay, por ahí oigo voces, son pensamientos duros. Ya casi se cumple el minuto. Compártalo con el compañero, ahora sí, por favor. Compartan, ustedes pueden compartir ahí. Profes, Eso, gracias. Bueno, una técnica que usan en un colegio donde estuvimos, pues en realidad era donde trabajábamos, pero la técnica vino más tarde. ¿Qué es lo que hace? Se rascan la oreja, ¿qué es lo que hacen? Ah, sí, hacen así y alzan la mano. Y todo el mundo se va callando, pues nunca sé si lo pueden ahí, César. Muchos hacen así, pero continúan hablando. Sí. Bueno, profes, entonces vamos a sacarlo ahora a la luz pública, vamos a hacer visible lo que están pensando. ¿Quién quiere compartir algunas de esas comprensiones? Apuesto que ahora sí hay silencio absoluto. Profes, a veces es más fácil hablar de lo que dice el compañero, ¿no? De lo que dice el otro. Entonces cuénteme si no quieren decir lo que usted dijo, lo que dijo el compañero o la compañera. Sí, profe. El aburrimiento del estudiantado después de 6 clases magistrales, no, después de una clase magistral, después de los primeros 10 minutos de la clase magistral. Fuiste muy generosa. Muy bien, otra comprensión. Ay, por Dios santísimo, sí, profe, a ver. Hacer un huevo frito. ¿No sabes qué hay por dentro del huevo? No. Ah, dijiste que no. Yo también. Ok, ¿qué hay dentro del huevo? Fuera del aceite de oliva para freírlo y un poquito de ajo y queda delicioso. Muy bien. ¿Y qué dijo tu compañero? ¿Qué? Un experto en barbacoas. Oye, es muy interesante cómo la parte culinaria sale a flote aquí en España. Chévere. Sí. Porque di un ejemplo de culinaria. Pero no sigan al líder. Ustedes, si esta mañana no usé el ejemplo porque no había almorzado todavía. De acuerdo. Y lo mismo salió. A ver, ¿qué otras comprensiones? Barbacoa, sí. Un barbecue, sí. Bueno, a ver. Por favor. ¿Sí? Ok. Ok. La importancia de la afectividad. Muy bien. En un ambiente afectivo. Sí, profe.
Uy, de las que eliminatorias. Ah, en fútbol. Ok, comprendes bien el fútbol, entonces, porque para comprender, ¿no? Ah, el procesamiento de las eliminatorias de fútbol. Ok. El proceso al funcionamiento. Ah, ¿cómo funcionan las eliminatorias en el fútbol? Ok, muy bien. ¿A quién van descabezando? Bueno, a ver otros. Vamos, profes, hay como 60 personas. A ver, dime. ¿Por qué sale el sol un día después del otro? ¿Y te parece eso fácil? Pregúntenlo a cualquiera de nosotros por qué sale el sol después del otro. Te decimos de memoria por la rotación, pero ¿comprender? Bueno. A ver, otra cosa. ¿Tú qué comprendes? No, algo que tú creas que comprendes. Bueno, ¿no entiendes nada? Tú comprendes que no comprendes nada. Comprendes que no comprendes nada. Ok, comprendo que comprender es difícil. Ok. Seguramente comprendes muchas cosas. No en su totalidad. Pero está bien, comprendo que no comprendo nada. Allá atrás, el profe de atrás. ¿Cómo? Una tortilla de patata. Ah, una tortilla de patata. Ok, ¿cómo hacer una tortilla de patatas? A ver, rápidamente, profe, saquemos a flote que esto no es disertación, ni se van a rajar, ni van a nada. No es examen. A ver, ¿tú qué comprendes? La profe de rojo. ¿Qué le dijiste a tu compañera? ¿Está todo el grupo que no comprende nada? Ay, ¿qué hacemos con 3 incomprendidas? Bueno, a ver, ¿alguna otra? ¿Sí? Sí. Pero cuando yo te pregunté, ¿tú qué pensaste? ¿Cuál fue tu comprensión? Sí. Ujú. Ok. Sí, hay varios. Sí. Ok. Entonces, cuando te digo qué comprendes, ¿tú qué me dirías en una palabra? ¿Los diferentes niveles? ¿Sí? ¿Que la comprensión tiene diferentes niveles? Sí. Ok. Bueno, ok, está bien. ¿Y tú qué comprendes? Las tortillas. Ok. No, 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 no. No, es una realidad. Cuando dicen, no. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Ah, ok, lo que dice Platón, que de cómo comprendemos y cómo es la realidad para Platón. Ok. Filósofa la profe. Muy bien. Claro, ok. ¿Se fijan? Hay diferentes. Si tú, sí. ¿Cómo conducir el coche? Sí, y es una comprensión bastante importante. No te dejes por debajear. No creas que eso es una. Nada. Sí.
¿Sí? Bueno, te me estás adelantando a la segunda pregunta, que va a ser qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo qué? Bueno, conducir. Ok. Ok. Las fotocopias. Los pasos, los tienes claros. Ok. Ok. Bueno, muy bien. Se nos adelantó la profe. Vamos a pasar a la segunda pregunta, porque creo que están como tímidos aquí. Piensen en lo que ustedes creen que más o menos comprende. ¿Y cuáles serían los pasos que tuvieron que seguir para llegar a esa comprensión? Piensen un momentico nomás. ¿Qué pasos siguieron para seguir esa comprensión? ¿Por qué creen ustedes, aquí los profes que dijeron que no comprendían nada, cómo llegaron a eso? Más difícil aún. Es que eso, solo sé que nada sé, lo dijo un gran filósofo. No comprendo, solo sé que no comprendo, o comprendo que no comprendo. Eso es de alto turmequé. Ok, vamos a empezar. Practicar. ¿Qué otra cosa? Tener un interés. Leer. Preguntar. Observar. Imitar. Analizar. Experimentar. Equivocarse. Callar. Pensar. Escuchar. Ay, ¿cómo va mi? Escuchar. Pensar. ¿Me salté alguno? Callar. Wow. Prestar atención, ¿sí? Concentrarse. Concentrarse, tener un buen modelo, buscar información, relacionar, imitar. Ahí ya está, sí. Cuando a veces como maestros decimos que la mejor forma de aprender algo es enseñar. Lo decimos, pero fíjate que la verdad no nos sale. ¿Sí? A ver, ¿algo más? ¿Algo más quieren decir al respecto? Disfrutar. Gracias. Compartir. Ok, querer tener una actitud positiva. Tener una actitud positiva hacia algo. Así, ¿qué haces para tener una actitud positiva? Sí, estar abierto, tener una mente abierta. Ok, bueno, vamos a dejar ahí. ¿Alguno más que necesite poner ahí? Sí. Tener una necesidad. Encontrar, ok, buscar respuestas o tener, sí, buscar respuestas. Bueno. Ok, valorar. Ujú. Muy bien. ¿Sí? Empatizar. No, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, que hay empatía. Sí. ¿Cuál es el verbo para que haya empatía? Sí, empatizar, ¿lo dije bien? Ah, ves, pues sí, porque a veces uno comete unos errores catastróficos. Empatizar, empatizar. Sí. Bueno, ahora les voy a pedir el favor. La última pregunta es que piensen, ¿cómo saben que lo comprenden? Ok, shh, solamente piénsenlo, ¿cómo saben que lo comprenden? Bueno, ¿quieren compartir?
¿Cómo saben que lo comprenden? Ok, por la respuesta que obtengo. ¿Y cómo es esa respuesta? Ok, porque de alguna manera sí. Ok, porque puedes como predecir. Sí. Ok, entonces puedo predecir y también como que lo puedo comprobar. Ok, ¿qué otra manera? ¿Lo puedo reflexionar? Entonces ese es un paso más bien al llegar a esa comprensión. ¿Ok? Reflexionar. Importantísimo es ese paso. Ok, entonces, sí, lo puedo, ok, entonces lo puedo practicar y lo puedo aplicar. ¿Perdón? Lo puedo llegar a verbalizar. Hemos dicho, como explicar, tal vez. A verbalizar. Explicar a tu abuela. Sí, muy bien. Ok. Bien, ¿alguna otra? ¿Cómo sé que lo compré? ¿Cómo sabes que haces un buen huevo frito? Pero denlo el pobre que conteste. A ver, cuéntame. ¿Qué? ¿Te satisface? Claro. Ok, me llevo a aprender otras cosas. Ok, entonces hago huevos revueltos. Ok, porque puedo usarlo en otros contextos. Y algo dijo porque me produce satisfacción. Sí, por lo cual te lleva a ensayar de otras maneras. Bueno, ¿qué otras cosas? Lo puedo compartir. Bueno, un segundito. Te sale. Mejor dicho, ok. O que lo has interiorizado. Lo he podido interiorizar. Bueno, ¿sí? Uy, pero un segundito, vamos piano, piano, que va piano, va lontano. Ok, lo puedo Vuelvamos a ver. Ok, lo puedo aplicar, ya tenemos aplicar. Ok. Lo puedo compartir con expertos. Tengo compartir, pero vamos a poner con expertos, porque no solamente. Ok, me ayuda a crecer. Bien, muy bien. Se están echando la soga al cuello muy bonito. ¿Qué otra cosa? Allá el profesor de atrás, ¿en qué está pensando? No el profe de atrás tuyo. No, no, no hay nadie más detrás, profe. Usted es el último. A ver, ¿qué habías pensado tú que comprendías? ¿O no lo habías pensado todavía? Bueno, tranquilo. A ver, ¿tú? Lo reconocen. Hay reconocimiento por parte de los demás. Ajá. Ujú. Ok. Ujú. 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 Ok. Ujú. Ha habido un reconocimiento. Claro, ok. Ujú. De retroalimenta. Ok. Perfecto. Ujú. Ok, muy bien. Que dijiste lo que necesitabas decir en un momento dado. Lo que o hiciste, sí. Bueno, ¿algo más o dejamos ahí? Pero ¿cómo sabes que lo comprendes? Es verdad, dice. Es verdad. Sí, ¿cómo sabemos que lo comprendemos?
porque lo puedo hacer. Okay, ¿cuál era tu comprensión? No. Ok, bueno, pero porque lo puedo hacer. Bueno, profes, como les decíamos a los profesores esta mañana, este ejercicio lo hemos hecho muchísimas veces en diferentes situaciones, con diferentes personajes de diferentes edades, y salen cosas muy que nos llaman la atención y que nos deben llamar la atención como docentes. Si vemos en la primera columna, cuando les pregunto, bueno, ¿qué creen que comprende? Y tenemos un minuto para pensarlo. El aburrimiento, creo que hay algo antes del aburrimiento de los estudiantes. ¿No fue el primero? Okay. El aburrimiento de los estudiantes, hacer un huevo frito, hacer barbacoas, que los niños trabajan mejor en un ambiente afectivo, el funcionamiento de los eliminatorios de fútbol, por qué sale el sol un día después del otro, que comprender es difícil, preparar una tortilla de patatas, que la comprensión tiene diferentes niveles, lo que dice Platón acerca de cómo comprendemos y algo de la realidad, y conducir un coche, hacer fotocopias por 2 lados, etcétera. Es interesante, pero la mayoría de las cosas que decimos que comprendemos nunca sale o muy pocas veces es aquello que hemos aprendido en la escuela. Y pasamos 14 años en el colegio, después 5 años en la universidad. Y bueno, seguramente porque dije de lo de la comida, entonces ustedes muchos cogieron la comida, pero también dije las leyes de Newton, pero muy poca gente se lanzó por eso. Una cuestión es, nos da susto, bueno, decimos que comprendemos lo que nos sale, lo que podemos hacer mejor, porque nos da miedo de decir, cuando pensamos en comprensión es como si tuviésemos que tener la comprensión en su totalidad. No, profes, la comprensión total de algo no se alcanza, nunca. Porque siempre podemos comprender esto, entonces surgen nuevas preguntas. Surgen nuevas investigaciones. Lo que pensábamos que comprendíamos en un momento dado, tal vez nos falta mucho, nos damos cuenta que nos falta mucho por comprender. Pero la realidad es, ¿por qué lo que decimos que comprendemos no es necesariamente lo que aprendemos en la escuela? ¿Por qué será? O por lo menos en la escuela de las 4 paredes. ¿En qué escuela lo aprendemos o lo comprendemos? Lo hemos aprendido. ¿En qué escuela? La escuela de la vida, pero que no nos dé miedo decirlo, es una realidad. Profes, todos hablamos de la enseñanza y el aprendizaje significativo. ¿Qué significa eso? El aprendizaje empieza a ser significativo cuando logramos bajar las paredes de la escuela y traer lo que vivimos en la cotidianidad de la escuela y que lo que aprendemos en la escuela tenga relevancia para nuestra vida cotidiana. Ese es un primer paso para poder hacer que el aprendizaje sea significativo. Porque es que dicen, es que los muchachos ya no se motivan con nada, pero ¿qué se van a motivar conmigo ahí adelante echando cháchara cuando ellos tienen el internet y están hablando con no sé quién en dónde, están haciendo eso? Les está moviendo el pensamiento mucho más allá de lo que yo estoy haciendo. Entonces, la responsabilidad para nosotros y el desafío para nosotros como maestros y más aún como directivos es muy grande. Ya los niños no se contentan con que su merced siéntese aquí, apréndase esto, devuélvame esto y yo le digo que sacó 5 aclamados, o 10 o 20, según cómo manejemos eso. Cada día la vida cotidiana es mucho más emocionante que la escuela. Entonces sí tenemos que repensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Es un desafío grande. Luego el segundo, miren la segunda columna, ¿qué hicieron para llegar a esas comprensiones? Practicar, tener un interés, leer, preguntar, observar, imitar, analizar, experimentar, equivocarse, escuchar, pensar, callar, concentrarse, tener un modelo, buscar información, relacionar, enseñar, disfrutar, tener mente abierta, tener una necesidad, buscar respuestas, valorar, empatizar, reflexionar.
La gran pregunta aquí, maestro, y pónganse sus manos en el corazón y piensen, no es una confesión pública, tranquilos. ¿Cuánto de esto sucede una vez que entro al aula y cierro la puerta de la clase? ¿Cuánto de estas cosas sucede? Porque esto se necesita no solamente para aprender a manejar o para hacer un buen huevo frito o para lo que queramos comprender. Todas estas acciones de alguna manera llevan a la comprensión de lo que estamos tratando de estudiar o lo que estamos tratando de comprender. Nos limitamos muchísimo. Y la tercera columna es aún peor. Profes, ¿cómo saben que lo comprendo? Miren lo que ustedes dijeron. Lo puedo predecir y comprobar, lo puedo practicar y aplicar, lo puedo explicar, me permite aprender otras cosas, lo puedo usar en otros contextos, me da satisfacción, lo puedo compartir, lo he interiorizado, lo puedo compartir con expertos, me ayuda a crecer, hay reconocimiento de los demás, lo puedo hacer. Nunca nadie nos ha dicho porque pasé el examen. Sin embargo, es la forma más tradicional con que valoramos y evaluamos las comprensiones de nuestros estudiantes. Hay muchas otras formas de hacerlo fuera de un examen. Y una cosa muy interesante es que estas dos columnas de cómo llego a comprender algo y cómo sé que lo comprendo están muy unidas. Si ustedes ven, aquí vemos analizar, porque lo puedo analizar, enseñar, porque lo puedo explicar, lo puedo comprobar, me da satisfacción y por aquí teníamos que me gusta o lo disfruto. Mejor dicho, lo que esto nos está diciendo es que en las cosas que le pedimos a los estudiantes que hagan, no al final de un periodo, no, durante todo el proceso de educación o de aprendizaje, en esas cosas que le pido al estudiante que haga es donde él se va a dar cuenta de lo que está comprendiendo y de lo que le falta por comprender. Y donde ustedes como docentes se pueden dar cuenta también de eso. En el caso de los directivos, esas famosas evaluaciones, hay que evaluar. Yo fui rectora durante 11 años y mi karma era tener que evaluar a los maestros, porque además era como llenar un formato. Y entonces en una época a alguien se le ocurrió que le preguntara a los estudiantes qué pensaban de su maestro. Pues había el maestro en que unos lo adoraban, otros lo odiaban, una cantidad de cosas. Yo dije, momentico, esto no me funciona. Si yo realmente quiero comprobar y valorar y evaluar el trabajo de un maestro, lo que le voy a pedir es que me muestre qué le pide a los estudiantes que hagan. Es decir, permítame ver el trabajo que están haciendo sus estudiantes. Permítame ir a su clase y ver qué está pasando en el aula. ¿Están todos los niños así como ustedes muy juiciositos tomando notas y escuchándome? ¿O están trabajando en cosas que les interesa? Se ven como las inquietudes, aquí hay un grupo haciendo una cuestión, por aquí tal vez hay otra persona haciendo, otro grupo haciendo otras cosas. Mejor dicho, ¿están yendo más allá de la memorización y la rutina? ¿Es trabajo que requiere del pensamiento? Es la mejor forma de evaluar a sus maestros. No con lo que escriban o con lo que… Pregúntenle, pidan a sus maestros trabajos de sus estudiantes y obsérvenlos en equipo, como grupo. Termina tú esto, sí, ya necesito sentar. ¿Me lo pones todo? Oye. Aquí como para… ¿Qué es? No, es que hay que hacer clic. Ya, 2 clics, 3 clics. Como para cerrar esta partecita. Hace como muchos años, 10 o 15 años, salió publicado un libro de David Perkins, que se lo recomiendo, donde están como todos los inicios de muchas de las investigaciones del proyecto, que se llama La Escuela Inteligente. No sé si alguno de ustedes ha tenido la dicha de leerlo. Y una de las ideas que él dijo hace muchos años es que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. El aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. Si ustedes se remontan al ejemplo que plantearon ahora cuando estaban pensando en qué es comprensión, es interesante, y como le decía Patricia, nosotros este ejercicio lo hemos hecho en muchas partes, pero siempre sale un modelo de comprensión de la vida. Y si piensan en el ejemplo que propusieron, para poder comprender eso que ustedes dijeron, necesitaron pensar.
Y en ese pensar seguramente necesitaron mucha información, pero tuvieron que pensar con la información. O sea, el que aprendió a conducir un coche no se leyó el manual y le dieron la licencia y ya aprendió a conducir. No, alguien le estaba diciendo mete el clutch y cuando el carro no es automático y en ese proceso le estaba encontrando sentido a la información. Es decir, en la medida en que ya ha aprendido mucho a manejar, ya se volvió automático y seguramente si comprende cómo se maneja, puede manejar un camión o un tractor de 15 cambios y ya interiorizó el proceso. Es decir, si uno comprende el concepto, lo puede utilizar en un contexto diferente. Entonces, pero fundamentalmente se requiere el pensamiento. No como tradicionalmente muchos, de hecho los estudiantes lo creen que es que uno lee, va, investiga y luego aprende. No. Por eso es que es importante hacer una distinción entre lo que es conocer, tener un conocimiento y tener una comprensión. Esto David Perkins también lo explica con una metáfora que nos encanta. Y él dice que nos invita a imaginarnos el conocimiento como un balón de fútbol. Si vamos a ir a un partido de fútbol y no hay balón, pues fritos, porque pues partido no hay, ¿cierto? Pero ¿de qué se trata? Cuando tenemos el balón, ¿de qué se trata? De la jugada, ¿cierto? De la interacción del estudiante con el balón, de las oportunidades que le estamos dando para que argumente, para que explique, para que razone, etc. Se trata es de la jugada. Ahí lo importante es qué balones le estamos dando al estudiante, porque si se requiere desarrollar la comprensión en un contexto diferente, se necesita tiempo. Entonces, cuando estamos hablando, si quieres pasar al conocimiento y comprensión. Entonces, cuando estamos hablando de conocimiento, es como más un estado de posesión, es el balón. Se tiene o no se tiene. Pero cuando estamos hablando de la comprensión, así como lo decían aquí, es compleja, es abierta, es gradual y toma tiempo. Y en la medida en que uno sabe que comprende algo, y ahí también se da cuenta de todo lo que le falta aún por comprender. Un ejemplo que les compartí a los profes esta mañana, que me encanta también, de este mismo señor que es como nuestro mentor, David Perkins. Él dice que la comprensión es más patinar que saber acerca de patinaje. Él dice que en el colegio aprende mucho acerca de muchas cosas. En el ejemplo que él mismo propone, le había encantado aprender a patinar en el hielo y entonces, ¿qué hizo? Observaba a sus amigos y hizo muchas de las cosas que ustedes dijeron en la segunda lista. Leer manuales, observar, pero el pobre le decía, él nunca pudo aprender a patinar, no pudo desempeñarse flexiblemente. Sabía acerca de cosas, pero ¿realmente comprendía el patinaje? Él dice que muchas veces pasa eso en los currículos y en los sistemas educativos, que nos ponen a disposición todas esas cosas que al final el estudiante tiene que saber. Pero no hemos sido muy buenos en saber hacer. Y esto tiene mucho que ver con algo que se está también hablando mucho acá en España y en muchos lugares en Sudamérica, y es la noción de competencia. Entonces, si quieres, vamos a la definición. A ver ustedes cómo la ven. Cuando nosotros estamos hablando de comprensión, de la manera como se planteaba en algunos de sus ejemplos, ¿qué sugiere esto? Pasar de un conocimiento que no actúa a un conocimiento en acción. Ustedes acá la competencia, ¿cómo la definen? Rápidamente, alguien que venga a la memoria, ¿cómo se define aquí la idea de la competencia? Trabajan por competencias. ¿Cómo la definen rápidamente? Es una capacidad para aplicar en un contexto, ¿cierto? Y ojalá en un contexto nuevo, ¿cierto? Flexible. ¿Tendrá algo que ver con esta noción de competencia que estamos hablando? Si yo lo voy a aplicar en otro contexto, seguramente se requiere del pensamiento. Entonces, cuando estamos hablando de la comprensión acá, estamos diciendo que esa es una capacidad para pensar y actuar, para crear productos e interactuar en el mundo que nos rodea, que también se parece mucho a la definición que propone Howard Gardner de inteligencia. Porque si ustedes piensan en la definición que propone Howard Gardner de las inteligencias múltiples, él la define como un potencial biopsicológico para pensar y actuar y crear productos, resolver problemas y en últimas desempeñarse en el mundo. Entonces fíjense las coincidencias y el reto que representa realmente para nosotros como educadores,
¿Cómo vamos a hacer para invitarle a los estudiantes a patinar con los conceptos cuando tienen todos estos contenidos que cubrir? Ahí la pregunta del millón es, ¿cuáles serán realmente los contenidos esenciales? Porque eso también es lo que dice Garner. Si realmente ese concepto es muy importante, pues dele tiempo. Usen las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, para que en últimas el estudiante lo comprenda. Él también dice que una de las decisiones más difíciles que uno debe tomar es qué es lo que quiero que mis estudiantes comprendan. Él dice que le hemos gastado mucho tiempo al cómo y que hemos descuidado realmente el qué. El qué él lo representa con el iceberg, si quieres lo mostramos. Él dice, un ejemplo también muy interesante, él contando la experiencia un poco frustrante de un video que hicieron hace muchos años donde pusieron estudiantes de Harvard, MIT y les hicieron preguntas de fenómenos psicológicos, económicos y sociales, económicos. ¿Y saben qué pasó? Que los estudiantes de especialización de estas prestigiosas universidades a nivel de especialización dieron las mismas respuestas que los estudiantes de bachillerato. Aquí es secundaria. Dice, pero ¿cómo así si esta gente ha estado estudiando y cómo así que responde de manera intuitiva ante un fenómeno? Él dice que una de las razones que él cree de por qué sucede esto es que no nos han enseñado a pensar de manera disciplinada. Es decir, que muchas veces de lo que se trata es de aprender muchas cositas, pero sin un contexto y un propósito. Hay un libro que también él escribió que se llama La mente disciplinada, que es maravilloso, porque la mente disciplinada, él coge 3 temas maravillosos y dice que él podría desarrollar un currículo con 3 temas, hablando de la verdad, la bondad y la belleza. Coge el holocausto nazi, las bodas de Fígaro y la evolución. Él dice, con 3 conceptos usted puede enseñarle al estudiante cuando lo está haciendo de manera disciplinada. Entonces, él dice que la disciplina, ustedes ven acá este iceberg, la disciplina lo define como un cuerpo de conocimientos que tiene un método, que tiene un propósito y que tiene la forma de comunicación. ¿Qué disciplinas enseñamos nosotros en la escuela? Las matemáticas, las ciencias, las artes, pero muchas veces entrar a una clase de literatura es lo mismo que entrar a una clase de matemáticas. Él dice, ¿cómo realmente los expertos han llegado al conocimiento de las disciplinas? Él dice que uno debería enfocar la atención en eso que está arriba del iceberg, que es el tópico, que no por estar en la superficie es superficial, no, precisamente eso es lo que va a enganchar la atención del estudiante para que se lleve las formas de pensar en las diferentes disciplinas. ¿Qué es pensar matemáticamente? Porque es importante la historia. ¿Cómo sabemos que lo que pasó antes es cierto o no? ¿Qué sucedería si en la institución educativa se desaparece el departamento de matemáticas o el departamento de ciencias sociales? Entonces, ¿cuál es el propósito realmente más amplio de lo que estamos enseñando? Entonces, la invitación de él es no solamente centrarse en el balón, es realmente pensar en los métodos de cómo los expertos han creado esto, el propósito más amplio y las formas de comunicar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para la distinción entre el conocimiento y la comprensión es lo siguiente. Ya Patricia les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Bueno, les vamos a pedir que conformen grupos de 6 personas. Rápidamente, pongámonos de pie, nos tenemos que mover. No nos estaba hablando de algo tan etéreo como es la comprensión. Es más, cuando hablábamos de objetivos comportamentales no nos dejaban usar el verbo comprender, porque ¿cómo se medía la comprensión? Pues parte de poder medir la comprensión es que hay que hacer el pensamiento visible. Suena lindo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer el pensamiento visible? Aquí ninguno es capaz de rajarle la cabeza al otro para ver qué tiene por dentro y qué conexiones está haciendo. Pero resulta que sí se puede. Si uno es mago, lógicamente. Entonces, mago que se respete, tiene un asistente. Por favor, súbase aquí, súmese el asistente para que la vean. Pongan atención, por favor. Aquí mi asistente tiene una hoja, nada por delante, nada por detrás, ¿verdad? Pero si mi asistente hace un cilindro, y ustedes no tienen que tratar de convencer a nadie, no, simplemente calladitos van a alzar la mano cuando estén de acuerdo con algo que yo diga.
Si hace aquí mi asistente un cilindro alto y delgadito, aquí como ella, o hace un cilindro bajito o gordito, así como la suscrita, la pregunta es, ¿en qué cilindro me van a caber más macarrones? No hay necesidad que digan nada. Lógicamente, porque esta mañana pensaron que yo los estaba, que como era magia, entonces era que iba a ser el cilindro sin base. No, tampoco. Pues ahí se caen todos. No, hagan de cuenta que tienen la base. Alcen la mano las personas que creen que caben más macarrones en el cilindro alto y delgadito. Que no digan nada, por favor. Alcen la mano quienes creen que… Entonces, ¿nadie? ¿En el alto delgadito no cree nadie que cabe más? Shh. ¿Cuántos de ustedes creen que cabe más macarrones en el cilindro bajito, gordito? 2 personas, 3 personas. Y lo alzan así como con dificultad. Alcen la mano quienes creen que cabe igual cantidad de macarrones en el alto, Alcen la mano los que no creyeron. Allá veo 2 niñas que no creyeron en nada. ¿Tú qué crees? ¿Dónde cabe más? No es que sepas, ¿qué crees? Sí, no hay que… En el más gordo. Bueno, no importa. ¿Y tú qué crees? Que caben igual. Ah, bueno, ¿alguien más no creyó? Porque le pregunto directamente. Bueno, entonces, van a hacer lo siguiente, profes, van a hacer lo siguiente. Va a pasar cada grupo de A6, le vamos a entregar una hojita. Como no hay suficientes macarrones acá, les ruego el favor de cortar la hojita por la mitad, que da exactamente lo mismo, ¿ok? Y antes de lanzarse, ojo, antes de lanzarse a experimentar, les ruego el favor de que escuchen la argumentación de cada uno. ¿Por qué dijiste que cabía igual o por qué crees que puede caber más en el bajito gordito? Solamente escucharnos. Profes, la habilidad de escucha es una de las grandes cualidades que debe tener un maestro. Nosotros somos muy buenos para la cháchara y para la muestra un botón. Pero escuchar, y si no escuchamos a nuestros estudiantes y no escuchamos a nuestros docentes, ¿cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo? ¿Ok? Entonces, aquí el grupo número 1, aquí mi compañera les va entregando. Entonces, si quieren pasar acá, y les vamos a dar hasta las 1:30, ¿ok? 15 minuticos. La realidad, profes, fue que confundimos la gimnasia con la magnesia. Ustedes confundieron el área con el volumen. Y como no se trata de una clase de geometría, no vamos a entrar en explicaciones porque de aquí a que lleguemos a comprender nos tomaría bastante tiempo. Habría que hacer más experimentos. Esto es tan solo un desempeño experimental, de exploración, gracias María,
un desempeño en exploración, pero lógicamente tiene que ver con el radio al cuadrado. Todos ustedes pasaron por la clase de geometría, todos estudiaron volumen, pero ¿qué pasó? Que lo estudiamos de una forma que nos llevó a memorizar una fórmula donde estábamos en el capítulo de volumen, o sea que todos los problemas que nos daban eran de volumen. Entonces no era sino enchufar la fórmula y resolver el problema. Y al poco tiempo nos hacían el examen, logramos pasar. ¿Cómo enseñaríamos si el examen lo tuviéramos que hacer 2 o 3 años más tarde? Porque es que nosotros enseñamos y cuando esté todo así fresquito, antes de que se los olvide, hacemos el examen. ¿No es verdad? ¿Qué pasaría si entre 2 o 3 años fuésemos a hacer ese examen? Tal vez les pasaría lo que les pasó a ustedes. Como dice nuestro amigo allá en Colombia, hay 2 tipos de estudiantes, los buenos y los malos. A los buenos se les olvida la respuesta 5 minutos después del examen y a los malos 5 minutos antes. Pero a la hora de la verdad, no hay. ¿Ok? Y yo iba a decir algo profundísimo y se me olvidó. Otros tal vez pensaron en Piaget. ¿Alguno de ustedes pensó en Piaget? Sí. Claro, lo que pasa es que el señor Piaget estaba utilizando el mismo volumen, pero el área era muy diferente. Si ustedes pudieran poner esos vasos en 2 planos, se iban a dar cuenta que no tenían la misma extensión. ¿Okay? Y esta mañana un grupo hizo algo muy interesante, que fue el mismo tamaño, en lugar de hacer un círculo, hizo como una cajita, un cubo. Sí, no fue cubo porque el cubo es lo que tiene. Sí, hagan de cuenta esto, pero en lugar de redondo, cuadrado. ¿Será que cabe igual redondo que cuadrado? Micrófono. ¿Será que cabe igual redondo que cuadrado? ¿Se fijan? Todavía hay concepciones erróneas, esto toma tiempo. Yo nunca lo había hecho, pero dije, no, yo creo que el redondo sigue siendo más grande. Profes, porque lo que varía en el área del círculo es el elemento que va al cuadrado. Por consiguiente, si es el mismo cilindro, la misma, ahora ya no es que cambiemos la forma, sino en la misma cuestión, pero en lugar de hacerlo redondo, lo hago cuadrado. Si utilizan la fórmula matemática, se van a dar cuenta que tampoco cabe igual, que sigue cabiendo más en el redondo. Pero seguramente muchos de ustedes no me van a creer y van a pensar, si eso es con agua, a lo mejor sí caben igual. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Queremos abrir esto a preguntas, a inquietudes que tengan, comentarios. Algo que hayan podido conectar o que sea un desafío para ustedes. Usemos el CAD a ver si logramos sacar más cositas. ¿Te parece? Bueno, si quieres explícalo. Vamos a usar una pequeña rutina de pensamiento para ver si logramos sacarles más fácilmente qué están pensando. Más importante que la rutina es como el tipo de pensamiento que queremos invitarlos. Que esa fue una de las inquietudes con lo de la rutina. No es la rutina per se, sino la habilidad que está privilegiando. Entonces, esta es una historia cortica del origen de esta rutina. Es que los investigadores querían saber cómo invitar a los estudiantes a que procesaran información activamente. Por ejemplo, cuando uno les dice que lean un libro, que vean una exposición, pero que conecten sus ideas previas y que ojalá el pensamiento se disparara en diferentes direcciones. Entonces ellos crearon una rutina que se llama CAD, C-A-D. La primera letra, la C, hace referencia a conectar. Es conectar. Es decir, cómo mis ideas, cómo de lo que oí se conecta con cosas que yo ya sabía. ¿Qué conexiones? Ahí sí, para lo que decían por acá, los conocimientos previos, yo ya había oído eso, yo ya de alguna manera lo sabía, conectar. ¿Cómo algo de lo que ustedes oyeron hoy se conecta con algo que ya saben? Esa es la C.
Luego viene A, que hace referencia a ampliar. Es decir, cómo de pronto su pensamiento se fue en una dirección que no habían considerado antes. ¿Qué otra cosa no habían pensado? ¿Qué impulsó su pensamiento en una dirección nueva? Esas son las ampliaciones. Y la última, la D, hace referencia a los desafíos. ¿Qué es confuso? ¿Qué me plantea un reto? ¿Qué todavía me genera inquietud? Entonces, si ustedes quieren, pueden hacerlo en una hojita en 3 columnas, en donde se pongan las conexiones, las ampliaciones y algún posible desafío. Y si quieren que un minutico. Damos 2 minuticos para que lo vean. Sí. Repaso, para entender muy bien. La idea... Está prendido, la pila ya se debe estar echando a perder. La idea es que puedan hacer una conexión, una ampliación y un desafío de algo que ustedes hayan escuchado durante la sesión de hoy. ¿Alguna idea de alguna de las cosas que se ha mencionado? Conexiones, ampliaciones y desafíos. Y esa es una rutina que ustedes pueden utilizar con sus colegas, con sus estudiantes, cuando quieren pedir más que hacerles un resumen de algo, cuando quieren ver cómo están estableciendo asociaciones, puede ser muy útil. Conectar, ampliar y desafiar. ¿Listos? ¿Alguien quiere comentar alguna conexión que haya hecho? ¿Sí? Por favor, escuchamos. Habilidad necesaria del docente. Dime. Yo quería comentar que se ha citado aquí 3 trascendentales aristotélicos, bondad, belleza y verdad, que ya Aristóteles dijo que estos 3 trascendentales se identificaban, eran la base de todo lo real y por lo tanto el conocimiento debía ir encaminado a ellos, y me ha sorprendido que en una charla sobre pedagogía se volviera a lo que ya Aristóteles nos había dicho hace mucho, mucho tiempo. Y otra conexión es que, bueno, veo bastante relación entre lo que en la LOCSE y en la LOE nos hablan sobre el aprendizaje de los chiquillos, sobre los conocimientos previos y la relación que tiene que tener el conocimiento con su vida cotidiana. Y no solamente para los pequeños, para todos nosotros. Sí, pero no por eso, pero te amplío, no solamente los chiquitos, sino todos. La importancia de la relación con la cotidianidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra conexión? Nadie más hizo ninguna conexión. A ver, profes. Volviendo a lo de los volúmenes y así, el año pasado dando matemáticas me funcionaron muy mal en geometría en volúmenes. Y sí que me voy a llevar lo de los circulitos para engancharlas. O sea, eso sí que lo tengo muy claro. Y funcionaron muy mal con fórmulas, ni explicándolas, ni sin explicar, ni con las figuras geométricas en metacrilato. La idea de volumen era algo superior a ellas. Okay. Y mire, te digo, si yo fui profesora de quinto elemental, yo llegaría a la clase y yo tendría unas grandes preguntas, que es lo que guía mi acción durante todo el año. Ellos sabrían que vamos a trabajar sobre teorías, sobre fórmulas, para qué me sirve medir, etcétera, etcétera. Y desde un principio les diría que al final del bimestre, nosotros vamos por bimestres, no por trimestres, no voy a hacer examen final sobre volumen.
Ni vamos a hacer 20,000 ejercicios sobre volumen, no. Va a haber la feria del envase, donde cada uno va a diseñar un envase, donde utilizando la misma área reciba o acepte mayor volumen, acepte más cosas. Por eso fue que me llamó mucho la atención esta mañana cuando el grupo de personas hizo con la misma área y la misma forma, en lugar de redondo, cuadrado. Así que te deseo muchos éxitos, profe. Muchos éxitos. No, yo creo que cuando empezamos, y fíjate cómo es de difícil cambiar las concepciones que traemos. Podemos hacer esto, pero decimos, no, pero si fuera líquido sería diferente. En un caso, una profesora nos dijo, estábamos usando arroz, ¿verdad? No es que las teorías son divinas. Y ojo, hay que escucharlas. Y hay que crear un ambiente de confianza donde podamos sentirnos tranquilos de decirlo y que si cometemos un error, que fue una de las cosas que ustedes dijeron, para aprender hay que cometer errores, y la escuela, castiga el error. No, profes, hay que recuperar la instancia del error. Que como dice el mismo Howard Gardner, cometer errores no es signo de torpeza. Cometer el mismo error 2 veces, pues ya sí. Pero aprender del error es un signo de inteligencia. El error y el obstáculo hay que cultivarlo. Pero iba a decir algo con relación… ¿qué se me pasa? El arroz, gracias. Utilizamos arroz en lugar de macarrones. Y entonces no sé si fue profesora o profesor, dijo que cabía más en el bajito gordito. Dije, muy bien, ¿por qué? Entonces procedió a explicarme. Porque en el alto delgadito, los arroces caen de pie. Entonces caben menos. En el bajito gordito caen acostados. Bueno, era una cuestión de percepción. Lógicamente que dentro del ámbito disciplinar de la matemática no es muy aceptable esta teoría. Otro profesor, ¿tú pensaste eso? ¿Se fijan? Gracias por ser honestos y decir, yo pensé en eso. Sí, es que claro, mire, ahora salen varias, no, estábamos convencidos que como caían, si los pusiéramos acostados cabrían más, ordenados. Sí. Esta era tu premisa, Ok, profe, ¿sí ven? Sí. Otra profesora, ese sí fue profesora porque me acuerdo, estábamos con un auditorio de 150 profesores. Y había una profesora puro al final de esos que como que se esconden de la cuestión, están bien lejos, que en caso que me tenga que dormir nadie se dé cuenta. Y ella, si apenas hicimos la pregunta, alzó la mano. Le dije, ¿profesora de matemáticas? Dijo, no, de lenguas. Dije, muy bien. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu argumentación? Me dice, porque yo me he dado cuenta que las mujeres altas y delgaditas siempre utilizan una talla inferior de ropa a nosotros las bajitas gorditas. Ella era bajita gordita. Pues tallas menores que… miren, profes, si yo quiero cambiar la mentalidad de esa profesora, necesito saber qué es lo que está pensando. Y entonces puede que de ahí partamos a que nuevamente estamos confundiendo la superficie que viene a ser el área con el volumen, que es lo que nos cae por dentro. Que lo que ella decía es cierto, pero también la superficie va a ser diferente, no es la misma. Entonces, este tipo de cosas es supremamente importante. Hacer visible lo que los estudiantes están pensando. Para eso hay muchas técnicas. Para eso hay lo que llamamos nosotros protocolos, herramientas. Dentro de esos protocolos están las rutinas de pensamiento, que volvemos sobre ella. Y en este momento, tal vez lo más importante que quiero o que queremos que se lleven es que tal vez la prioridad de la institución educativa es desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de pensar y la necesidad que tenemos nosotros como directivos o como docentes en reunirnos con otros, trabajo en grupo, como dijimos, una golondrina ya no hace verano, trabajar en equipo
y realmente pensar a profundidad qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Profes, muchísimas gracias.